vamos a centrarnos en un nombre propio. Es Mário Centeno, exministro de Hacienda portugués y desde ayer nuevo presidente del Eurogrupo. Santiago Carbó es catedrático de Economía y director de Funcas. Don Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Y quién es Mário Centeno? Bueno, hasta ahora era el ministro de Finanzas portugués, que tiene un recorrido que es catalogado como de éxito, porque bueno, ha sido capaz de algún modo de reconducir un país que, no olvidemos, es un país con una economía más pequeña que la nuestra, con más dificultades que la nuestra, pero parece ser que desde la Unión Europea, desde la Eurozona, pues vieron que sí que había hecho una buena gestión. Supongo que se ha movido bien él, se ha movido bien el país y bueno, y Portugal añade un alto cargo más internacional, porque realmente no solamente los que tienen en este momento en la Unión Europea, sino también, no olvidemos que el secretario general de la ONU es portugués. Se batía con un luxemburgués, con una letona, con un eslovaco. Ha sido sobre todo su trayectoria económica, sus éxitos económicos en Portugal por el desempleo, por el déficit, por la recuperación económica del país, lo que le han respaldado. Sí, yo creo que ha sido lo más importante, ¿no? Es cierto que Portugal suele tener ciertas alianzas con los países del sur de Europa que a lo mejor es más fuerte que las que pueda tener un luxemburgués o un letón, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que sea un ministro de perfil alto, pues por los éxitos que ha tenido, pues lógicamente ha ido muy en su favor, aunque sea, repito, de una economía pequeña dentro de la eurozona. ¿Qué se espera de él al frente del Eurogrupo? ¿Cuáles van a ser sus grandes retos? Bueno, por ahora no hay mucho margen de maniobra. Por ahora es poner orden un poco al debate y entiendo que será más sensible que de lo que ha sido el anterior presidente, el holandés, que muchas veces pues ha tenido, yo creo que o le ha faltado toda la prudencia, ¿no? En alguna ocasión recuerdo en particular en aquel momento de la crisis chipriota, ¿no? Que se le ocurrió decir, bueno, pues que a lo mejor iba a haber quitas o que se podían afectar a los depósitos por encima de 100.000 euros, ¿no? Eso son noticias que la prudencia te dice que no debes decir, ¿no? Y yo creo que será más sensible a los problemas del sur, pero no hay mucho margen de maniobra mientras no haya una reforma en profundidad de la Unión Europea y de funcionamiento de la eurozona, con una mayor integración fiscal, con una creación de instrumentos y de instituciones que permitan pues no digo una mayor solidaridad, sino una mayor integración, ¿no? Y visión conjunta, ¿no? Cuando hablas de reforma de instituciones, entre esas instituciones estaría la creación de ese Fondo Monetario Europeo. Sí, efectivamente, pero bueno, es un paso y muy interesante, pero probablemente sigue siendo insuficiente en el ámbito de la integración que aspiramos, ¿no? Que sea la completitud de la unión bancaria, que sea pues la aparición de un verdadero tesoro único, aunque solo sea pues para poder crear unos títulos de deuda que sean conjuntos o al menos en una parte, es decir, algo pues que nos permita estar con un paraguas y con unas barreras más fuertes cuando llegue la próxima crisis, o sobre todo cuando algún tema que a mí me preocupa bastante es cuando se empiecen a retirar los estímulos monetarios. Si no se ha hecho un esfuerzo importante en crear otro tipo de barreras fiscales o institucionales, podemos volver a tener podemos volver a ver disparidades importantes en las primas de riesgo, con los costes que eso suponen para los presupuestos y sobre todo para países donde haya crecido la deuda pública o ya lleve décadas teniendo un nivel muy preocupante, ¿no? Entonces ese es un elemento que me preocupa, pero eso depende más de un acuerdo político, como todos sabemos, y de lo que pase en el gobierno alemán, ¿no? Macron ya ha hecho una propuesta, vamos a ver, pero habría que avanzar por ahí, porque si no, desde luego, no vamos a poder retirar los estímulos monetarios tan fácilmente como algunos creen. ¿Va a ser importante el cambio de Dijsselbloem a Centeno? Yo creo que sí. Yo creo que al final, primero, porque es de un país rescatado, de un país que, por tanto, ve la eurozona y ve la situación económica de otra manera, con otra sensibilidad. Y yo creo que es importante también para España, ¿eh? Yo creo que el que sea nuestro vecino, nuestro amigo portugués, aunque no seamos nosotros, lógicamente, yo creo que es, después de nosotros lo que mejor nos puede tocar es que sea un portugués siempre, ¿no? Entonces, pues yo creo que en ese sentido va a ser bueno, pero
repito, no se va a poder alejar mucho de las líneas pragmáticas de consolidación fiscal, de disciplina con las cuentas, de seguir hablando de reformas en algunos países, aunque ya salía algunas declaraciones que no sé si eran ciertas o no, porque no las comprobé, que ya no estaba por la labor de una mayor o de una reforma, de la reforma laboral de nuestro país, pero en general yo creo que los países del núcleo duro europeo no van a permitir que sea díscolo, por tanto habrá una cierta sintonía ya entre lo que él opine y los países del núcleo duro como Alemania o Francia. Porque era más de reformas, austeridad. Dijsselbloem, yo recuerdo aquella frase de dijo aquello de no puedo gastarme todo mi dinero en licor y mujeres y a continuación pedir ayuda. Efectivamente, ese fue otra de las butades que no debió decir. Es decir, esa fue más grosera que realmente con efectos económicos, porque la chipriota realmente fue catastrófica, pero es que yo creo que esas cosas no se deben decir. Es decir, al final somos países europeos serios por nuestras dificultades, que a veces no tenemos la disciplina o no hacemos las reformas que los demás quieren, pero bueno, yo creo que en general los países que conforman la eurozona son economías, primero, desarrolladas y segundo, pues que están gestionadas por gente razonable. Para la presidencia del Eurogrupo, Guindos ha dado un paso atrás porque a Guindos y a España le interesa más la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Es difícil poner un ranking, ¿no? Es evidente que el Banco Central Europeo, tal como está hoy configurada la política europea, tiene un papel fundamental. Es decir, lo estaba comentando, es decir, si no hay una estructura, no hay una infraestructura institucional potente, no hay una integración fiscal, una solidaridad fiscal mayor, no hay la creación de un tesoro europeo, aunque se cree el Fondo Monetario Europeo. Pues claro, el Banco Monetario Europeo es donde realmente está el poder en este momento económico de la Unión Europea, de la eurozona, porque además es el que supervisa los bancos, es el que tiene el que está en el papel supervisor, ¿no? Es difícil poner un ranking, evidentemente no es lo mismo ser vicepresidente que presidente, pero bueno, es decir, supongo que España también como país grande tiene sus opciones y tiene sus opciones limitadas. Alemania también, es decir, Alemania tiene sus opciones, pero no sé si todo el mundo querrá que sea el próximo presidente del Banco Central Europeo alemán. Tendrá muchos países en contra, entonces a veces hay que buscar posiciones clave aunque no sean el número uno. Para terminar, profesor, hoy, y ya cambiando de asunto, hoy Rajoy viaja a Londres, se va a entrevistar con Theresa May. Entiendo que sobre la mesa no está el tema del Peñón y la frontera con España. Ahora también en las negociaciones de Brexit, Europa, Reino Unido, parece que los temas van por otro lado, las fricciones van por otro lado. No es el tema de los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido y es más el tema de la frontera de Irlanda. Sí, es un tema muy serio porque no olvidemos hace 20 años lo que supuso el comienzo del proceso de paz en Irlanda y lo que ha ido suponiendo favorablemente para Irlanda y para el Reino Unido, ¿no? Y por tanto hay que resolverlo bien, ¿no? Muchas veces aquí sacamos el tema de Gibraltar en nuestro país, ese realmente es el menor de los problemas. Sí. A lo mejor como españoles sí, nosotros nos interesa un buen acuerdo, porque España es muy dependiente de ese acuerdo, por el tema turístico, por el tema de movimientos de personas, por las relaciones comerciales, es uno de nuestros principales países importadores, por tanto nos interesa ese acuerdo y ojalá se pueda alcanzar y que yo creo que para el tema de Irlanda, que son, como nosotros hemos dicho, españoles y portugueses casi hermanos, bueno, pues yo creo que se debería tener una cierta altura de miras y supongo que se resolverá. Es decir, no veo, es decir, sería el riesgo de catástrofe es tan grande que no creo que, aunque sea un tema tan doloroso, tan espinoso como la frontera irlandesa, no creo que se lo pueda frenar, porque realmente no puede haber un Brexit duro, o no Brexit, es decir, que dicen ellos que se van y ya está. Eso tiene unas consecuencias, como hemos visto ya aquí en España, con la amenaza solamente de lo de Cataluña, y ellos lo han visto también, que las empresas al final se van. Es decir, sería una catástrofe muy importante para todos. Confiemos en que la frontera irlandesa no sea al final, que sea un momento de tensión, pero no un problema definitivo. Don Santiago Carbo, catedrático de Economía y director de Funcas, muchísimas gracias por atendernos y esta lectura. Gracias, un abrazo. Gracias. Adiós, buen día. Hasta luego.